Las declaraciones de Estados Unidos de que Moscú revise su postura sobre el uso de armas nucleares no corresponden a la realidad, declaró el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores. Al público occidental le inculcan que Rusia supuestamente está reconsiderando su postura sobre el puesto y el papel de las armas nucleares y se centra cada vez más en ellas. Todo esto no corresponde a la realidad, dice el comunicado de la Cancillería. Agrega que Estados Unidos tergiversa de manera deliberada las disposiciones de la doctrina militar de Rusia dedicadas a la posibilidad de usar armas nucleares. Un mundo sin el Tratado START. ¿Entrarán Estados Unidos y Rusia en una nueva guerra armamentística? Rusia rechaza rotundamente las acusaciones infundadas contra algunos países, formuladas por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual sobre el control de armas, comunicó el ministerio. Además de formular acusaciones infundadas contra algunos países, los autores del informe volvieron a tratar de presentar a Estados Unidos como un Estado que cumple de manera impecable los compromisos sobre los acuerdos en materia de control de armas, desarme y no proliferación, dice el comunicado. Más aquí. Nuevas armas rusas son una respuesta adecuada a la situación actual en el mundo. La Cancillería rusa destacó que Moscú rechaza categóricamente los métodos y procedimientos usados por Washington para señalar con el dedo hacia los estados que, en su opinión, violan los acuerdos. Según el comunicado, el auténtico motivo de esas acusaciones consiste en que Estados Unidos intenta ocultar sus propias infracciones de esos convenios. Se trata de una circunstancia mucho más seria, que es el miedo de Washington a ser descubierto y desenmascarado por presentar acusaciones infundadas contra otros estados, motivado en gran parte por el deseo de esconder de la comunidad internacional las numerosas violaciones de los acuerdos en materia de control de armas, desarme y no proliferación por parte del propio Estados Unidos, indicó el ministerio ruso. Estados Unidos, indefenso ante las posibilidades de las armas hipersónicas rusas. La creación sistemática de las condiciones para una posible reanudación de las pruebas nucleares en Estados Unidos hace dudar de que Estados Unidos vaya a seguir respetando la moratoria sobre las pruebas nucleares, dijo la Cancillería rusa. Según el texto, esa política de Washington no se corresponde con su supuesto apego a los objetivos de fortalecer el régimen de no proliferación de armas nucleares. Además, otros estados clave para el destino del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, (C), en teoría podrían tomar como referencia la posición de Estados Unidos en este asunto, agregó el ministerio. Por tanto, señala el comunicado, la negativa de Washington a ratificar el (C), confirmada oficialmente en la nueva estrategia nuclear norteamericana, asesta un grave golpe a dicho tratado y abrirá inevitablemente el camino para una carrera de armas nucleares. Moscú, preocupada ante apuesta de Estados Unidos por reducir umbral de uso de armas nucleares. Además, Rusia usará armas nucleares solo si la existencia del país se ve amenazada. Al intervenir el 23 de abril en una reunión preparatoria de la Conferencia de Revisión del TNP, el asesor del secretario de Estado de Estados Unidos para la Seguridad Internacional y No Proliferación, Christopher Ford, aseveró que la modernización de los arsenales nucleares rusos constituye un peligro para los vecinos de Rusia y viola los compromisos del país sobre el control de armas. A principios de febrero, el Pentágono publicó la revisión de la doctrina nuclear, que establece la estrategia y argumentos para modernizar el arsenal estratégico que consiste en misiles en tierra, proyectiles transportados por bombarderos aéreos y cohetes de submarinos nucleares, conocidos como la tríada nuclear. En particular, los esfuerzos de Estados Unidos se centrarán en elaborar cargas nucleares de baja potencia. El documento define como amenazas potenciales para la seguridad nacional a Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Pasamos a otras noticias del día de hoy. Estados Unidos condena la violencia del gobierno de Nicaragua contra manifestantes, así como el cierre de medios de comunicación en ese país, indicó la Casa Blanca en un comunicado. Como nación que respalda la libertad de expresión como un derecho civil y humano, Estados Unidos condena la violencia y la represión del gobierno de Nicaragua y el cierre de medios, dice el texto de prensa. Maduro. Gobierno de Nicaragua es víctima de una emboscada. En las protestas que estallaron el fin de semana contra la reforma del sistema de seguridad social del presidente Daniel Ortega hubo enfrentamientos con la policía en los que fallecieron 28 personas, según datos del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Ortega dio marcha atrás el lunes con la reforma previsional, pero las protestas continuaron. La Casa Blanca añadió asimismo que Estados Unidos se suma a la comunidad internacional en el llamado al diálogo para resolver el diferendo. El 23 de abril, el Departamento de Estado autorizó la salida de Nicaragua de su personal diplomático y ordenó a los miembros de sus familias abandonar ese país.
Eso fueron las noticias de hoy, espero sea de su agrado y suscríbete al canal para seguir informado con las noticias más actuales.